Tres. Hola, ¿qué tal a toda la gente que nos está viendo el día de hoy a través de la plataforma de YouTube y distintas redes sociales? Estoy el día de hoy aquí con el pastor Obed Cortés. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos aquí con el hermano Obed Cortés. Es gran amigo mío, Amén. que me conocen de chico, ¿verdad? Así es, muy joven. Desde muy chiquillo, yo creo que el pastor Obed Cortés estaba en la misma iglesia local donde yo me congregaba. Bueno, donde yo me congrego todavía, y el pastor me conoce desde muy chico. Y yo creo que por las pláticas que hemos tenido es donde hemos estado coincidiendo sobre diversos temas. Y yo creo que por eso nació la invitación, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, la verdad que sí. y pues para todos los que no conocen, el hermano Obed Cortés es pastor en la ciudad de Anáhuac. Y tiene muy bonitas experiencias porque cuando yo platico con el hermano, hay pláticas que hemos tenido muy edificantes. Y sabe, una de las pláticas que yo veo en usted, hermano, es sobre los hijos de pastor, con el pastor Obed Cortés. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos aquí con el hermano Obed Cortés. Es gran amigo mío, Amén. que me conocen de chico, ¿verdad? Así es, muy joven. Desde muy chiquillo, yo creo que el pastor Obed Cortés estaba en la misma iglesia local donde yo me congregaba. Bueno, donde yo me congrego todavía, y el pastor me conoce desde muy chico. Y yo creo que por las pláticas que hemos tenido es donde hemos estado coincidiendo sobre diversos temas. Y yo creo que por eso nació la invitación, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, la verdad que sí. y pues para todos los que no conocen, el hermano Obed Cortés es pastor en la ciudad de Anáhuac. Y tiene muy bonitas experiencias porque cuando yo platico con el hermano, hay pláticas que hemos tenido muy edificantes. Y sabe, una de las pláticas que yo veo en usted, hermano, es sobre los hijos de pastores. Yo creo que tiene muchas historias que nos puede contar. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, antes que nada, pues nuevamente muchas gracias por la invitación, mi hermano. Y como dice Manuel, sí, ya tenemos bastantes años de conocernos. Yo llegué hace 26 años aquí A esta ciudad, a ¿verdad? esta ciudad, y igualmente ahí en la iglesia. Y sí, ¿verdad? Más que como hijos de pastor, como te comentaba antes como hijos de cristianos, ¿verdad? ¿Cómo podemos llamarlo? Ese sentimiento, que traemos como... La educación que nos dan nuestros padres La educación, ¿verdad? Que tenemos un tanto diferente a lo que percibe la mayoría de la gente, ¿verdad? Sí, la mayoría de la sociedad que nos ve. Sí. Es que fíjese que sí es cierto el punto que está tocando, porque cuando uno es cristiano, y a toda la gente que nos ve, es que cuando tú eres cristiano, sí te educan de una manera diferente, ¿verdad? Y son ciertos valores que por ejemplo, si a una persona que no tiene nuestras mismas creencias, a nosotros no nos permiten muchas cosas. Así es el pensamiento, ¿verdad? En nuestro caso, la educación que recibimos por parte de nuestros padres, la verdad le agradezco a mis padres, tanto a mi padre como a mi madre, la manera en que nos educaron. Decía mi hermano, ¿verdad? Tuvimos muchas cosas y otras no tantas, ¿verdad? Pero gracias a Dios, todo lo que recibimos y lo que no alcanzamos a recibir, estamos agradecidos con Dios. Y una de ellas es pues la educación, muy diferente, quieras o no, el decir, yo recuerdo más de mi madre, ¿verdad? El decirnos, ustedes como hijos de Dios, ¿verdad? Porque más que cristianos, como hijos de Dios. Esta es la manera que tenemos que conducirnos, tenemos que dar un testimonio. Y siempre fue eso, ¿verdad? Más que nada un testimonio, aunque quiero aclarar, ¿verdad? Que en el caso de nosotros, pues no se nos prohibían las cosas. No, en nuestro caso no se nos prohibía, simplemente se nos daba la indicación cómo teníamos que conducirnos. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, porque cuando tú a alguien le dices que no haga algo, mal lo hace. Más tentados está a hacer aquello. Yo recuerdo mucho este ejemplo, ¿no? Cuando le dice al niño, no agarres porque te vas a quemar. Ya va el niño, exactamente. Ahí va el niño y lo hace. Y entonces en nuestro caso también no es prohibir, es decir, por qué hacemos o podemos hacer ciertas cosas. De qué manera agradamos a Dios, de qué manera, ¿verdad? Podemos agradarle más, porque la verdad, dice la palabra del Señor, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que están diseñadas para hacernos un mal más que un bien, es para hacer un daño, pero no por parte del Señor, sino por la propia humanidad. O sea, van conduciendo a las cosas, nos vamos alejando más del Señor, y cosas que tenían que ser de edificación las usamos. Sí. Mire, hay algo que yo me estoy acordando que ahorita que estaba hablando de eso. Hay algo que la gente no entiende, y
más bien lo que la mayoría de las personas no entienden, es que la palabra de Dios hay muchas cosas que nos dice. El problema está en que la gente no entiende que hay un porqué. Sí. Hay un porqué para cada, por ejemplo, para cada ordenanza que la palabra de Dios nos dice. Toda ordenanza tiene un porqué y tiene un cumplimiento específico, pero bueno, especialmente cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, cuando estamos chicos, en la edad de la punzada, como se dice por ahí, es donde lo entendemos. No, pues es difícil, ¿verdad? Yo le llamo la edad de la rebeldía. Sí. Donde todo te parece mal, que es que ¿por qué me lo impones? Yo quiero hacerlo. Y pues no lo entendemos, lamentablemente lo entendemos ya cuando estamos más grandes. En su momento pensamos que es una imposición para hacernos un daño, mal. Y yo siempre lo he dicho, nunca vamos a encontrar quien no sabe más que nuestros padres. Bueno, parte de Dios, ¿verdad? Pero nuestros padres, la verdad, casi todos los padres, salvo excepciones, ¿verdad? Pero la mayoría de los padres y las madres lo que buscan es el bienestar de sus hijos. Sí. Que triunfen. Bueno, pero ahorita que ya es, por ejemplo, ahorita que ya tienes a sus muchachotes. Sí. A sus muchachotes, porque a mí me cuesta todavía creer que estos muchachos crecieron. Yo todavía siempre que los veo como si fueran unos niños, pero no, ya son unos muchachotes. No, todavía les dicen los niños. Todavía les dicen los niños. Y por ejemplo, en ese punto es donde yo puedo ver que también cuando, por ejemplo, cuando somos papás entendemos mejor el por qué nuestros padres nos decían las cosas. Yo le digo mucho a mi padre, digo, quisiera ser así de bueno como fue usted como padre conmigo, porque la verdad así lo ves, digo, o sea, toda la sabiduría que utilizó para educarnos, yo quisiera tenerla también con mis hijos. O sea, sabemos el resultado, queremos a dónde tenemos que llegar, pero el desglosar, ¿verdad? Como dice por ahí, la ecuación o cómo manejarla es donde nos perdemos. Sí, es que son muchas cosas que podemos hablar sobre educación, hay muchas cosas que podemos hablar, y yo creo que es un mar sin fin porque al punto de ahorita, como por ejemplo, como está la sociedad, yo creo que hay muchas cosas que rescatar. O sea, hay muchos valores que se han perdido, hay muchas cosas que en esta generación se han esfumado. Hay cosas que, por ejemplo, en la vestimenta, yo me acuerdo, fíjese, el otro día mi esposa y yo estábamos viendo una novela, y uno ve la vestimenta de aquel entonces y era muy diferente a la vestimenta. O sea, y en ese entonces es cuando nuestros padres nos educaban y entendemos por qué nos prohibían tantas cosas. Fueron cambiando las cosas y es algo que sí es muy bueno. O sea, resaltar los valores que nuestros padres nos han dado. Sé que los tiempos han cambiado para bien. De hecho, a toda la audiencia que nos está viendo ahorita, o sea, ustedes pueden ver cómo la sociedad ha estado cambiando. Pero me gustaría que me dejaras aquí en la caja de los comentarios qué piensas acerca de los cambios que hubo en la cultura. O sea, incluso dentro del cristianismo podemos ver cómo muchas cosas fueron cambiando tanto para bien, pero algunas cambiaron para mal. O sea, ¿por qué? Porque una de las cosas que yo he visto también que se han cambiado mucho es el temor que tenemos a Dios. El temor, puede ser la reverencia, pueden ser muchas cosas, porque, por lo menos hablando en el aspecto mío, yo lo veo así de que sí, antes había un temor muy profundo sobre muchas cosas. Bueno, es que en este caso lo que podríamos ver es conocer a Dios. Tenemos que amarle. Sí. La manera en que le llegamos a conocer, le vamos a amar. Si no le conocemos, difícilmente le vamos a amar. Y en ese amor que empezamos a profesar hacia el Señor o hacia Dios, empezamos nosotros a entender por qué Dios nos pide ciertas cosas en nuestras vidas. No podemos nosotros simplemente empezar a decirle a nuestros hijos o nuestros padres, en este caso, no hagas esto, deja de hacer esto no lo hagas. No, tenemos que decirles, mira, tienes que decir, ya le quedé mencionado, enamorarles el corazón, que se enamoren de Dios, que le conozcan. Y cuando le llegas a amar, es cuando empiezas tú a servirle con temor, no por miedo. Porque muchas veces nos presentan a Dios. Yo se los decía un tiempo que fui asesor de los jóvenes. Hay quien te presentan a Dios como un viejito regañón, gruñón, otro como una persona fuerte, de carácter, otro, o sea, de diferentes maneras. Cada quien tiene una visión diferente de lo que es Dios. Pero la verdadera visión de Dios es conocerle uno en la intimidad. Y eso tenemos que hacerlo nosotros, los padres.
presentarles al Señor. Pero ¿cómo lo vamos a presentar? Tenemos que conocerlo primero nosotros. Y al Sí, bueno. conocerlo nosotros, vamos a poder en verdad presentarles quién es el Señor. Sí, es que me pongo a pensar ahorita que me decía todo eso y digo, es que sí, es algo muy cierto porque ¿cómo le voy a presentar a mis hijos a alguien que yo no conozco? Ándale. O sea, alguien que yo no conozco y... De hecho, por ejemplo, antes de entrar en la escena también platicábamos sobre por qué... Hay un caso que está pasando, un fenómeno a nivel actual, que hay muchos hermanos que ellos profesan la fe cristiana, pero sus hijos se apartaron de la palabra, se apartaron de la educación que les dieron, se apartaron de las convicciones que tenemos. ¿Y usted qué piensa acerca de eso? Bueno, una de las cosas que el Señor hace en nuestras vidas, nos llama, hace el llamado directo. Yo lo enseño mucho, todos los que estamos en el camino del Señor, el Señor nos ha llamado. No venimos por casualidad, no venimos porque alguien quiso, es un llamado que el Señor nos ha hecho. Pero ese llamado no se queda simplemente el llamado, sino que tenemos nosotros que obedecer a ese llamado. Y ahorita decíamos, en nuestro caso nos tocó, cuando éramos jóvenes, en nuestro caso, somos hijos de pastor, de una familia cristiana, pero también eran pastores en nuestra iglesia. Y en nuestro caso, el que ellos fueran, nuestros padres, ¿verdad?, fueran, como quiera, llevaba más responsabilidad en nuestro caso. Y teníamos que tener todavía una conducta muy diferente a la de un cristiano todavía. Teníamos todavía que ser mucho más cuidadosos, muchos mejores. En su manera de actuar, en su manera de caminar, en todo lo que, ¿cómo decirlo? En todo lo que conllevaba a ser una figura pública. Sí, porque llegaba un momento que no nomás eras conocido en la iglesia, créelo, que en la mayoría de las escuelas sabían de quién sí eran los hijos. Entonces también conllevaba más allá del templo, de la iglesia, sino con los vecinos, con las escuelas principalmente, ¿verdad? Nos tocó crecer en los años 80, todavía en los años 80 el ser cristiano, ¿verdad?, no era muy bien recibido. Te trataban de una manera como protestante, muy diferente. Sí. Y entonces te exigía un poquito más. Pero el hecho de nosotros conocer a Dios nos lleva a poder amarle. Sí. Y cuando le empiezas a amar es cuando quieres servir. No únicamente te conformas con conocerle. Sí. Cuando uno se enamora, bueno, a veces ves a la pareja cuando conoces, te llama la atención su manera de hablar, su manera de ser, su vestimenta, diferentes maneras que te llaman. Y en el trato empiezas a conocerle y empieza uno a enamorar. Con el Señor es lo mismo, te presentas al Señor, ¿verdad? Tus necesidades, vienes al camino del Señor con ciertas necesidades. Nunca venimos, ¿verdad?, porque queremos amarle. No, venimos porque tenemos necesidad. O porque a veces lo que a muchos de mis amigos me decían, es que tú naciste ahí. Si tú hubieras nacido acá en esta religión, acá estarías. Digo, o, no. O como dicen vulgarmente, en el mundo. En el mundo, sí, no, pero en mi caso, yo nací en el seno de una familia cristiana y me presentaron al Señor y lo conocí, le amé y me convencí de que Dios existe, que Dios está y que el servicio era otra cosa. En el servicio, sí, yo tenía un poquito mis reservas. Mi papá era el pastor, muy bien, ¿verdad? Pero uno, ¿verdad?, aspirar al pastorado, ¿verdad?, no era lo que queríamos. No era un sueño. O sea, ¿por qué? Porque lo que conllevaba ese servicio. Sí. No era nada más decir el pastor, porque uno ve tras bambalinas, como dice, detrás de escena, todo lo que pasa, lo que sucede. Y llega un momento que conocemos al Señor y yo a manera de que lo sepan, yo a mi niñez yo me entregué al Señor. Yo le dije al Señor ahorita que soy niño, que soy, dice tu palabra, porque sí, leía mucho la Biblia ya. Decía, tu palabra dice que los niños es el reino de los cielos, Señor, esta es mi vida, es tuya. Yo soy un niño. Sí, entonces ahorita te la entrego. ¿Por qué te la entrego ahorita? Porque no sé qué me depara el día de mañana. Pero que venga, pase lo que pase, Señor, ahorita mi vida es tuya. Sí. Y quiero que... Y sí, en la niñez entrego mi vida al Señor. En la adolescencia soy bautizado. ¿A los cuántos años se bautizó? A los 15 años. Ah, le gané por un año. Sí, a los Sí. 15 años decidimos bautizarnos. Y
Y refrendo mi compromiso de servir al Señor antes de los 20, 18, por ahí más o menos, no sé, no recuerdo exactamente la edad. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero servir. Amén. Pero porque ya le conocía, ya mi corazón era de Él. En pocas palabras, usted ya había tenido una experiencia con su Salvador, o sea, ya había sido tocado por el Espíritu Santo, o sea, ya había algo de Dios, una obra de Dios en su vida. Sí. Y entonces eso nos lleva el por qué los pastores, algo comentábamos hace tiempo, por qué a los pastores se les exige un poco más. Y algo que meditando en lo que ese comentario, sí. Es que en los pastores está más presente lo que es el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Todo ese fruto del Espíritu es más latente en el pastor. Aún antes de ser pastor, empieza a desarrollar ese fruto y eso te lleva a querer ponerlo a disposición del Señor. Amén. Y por eso nosotros a veces vemos a los pastores que están un poquito más arriba, o como muchos dicen, ore por mí, hermano, porque a usted Dios lo escucha más. No. Que no debe, y fíjese, yo estoy en contra de eso, hermano. Sí. O sea, yo estoy en contra. Yo, por ejemplo, hace poco analizaba esa situación. Y cuando, por ejemplo, ¿qué le dice el apóstol Pablo a diversas iglesias? ¿Qué le dice? Que siendo niño, que siendo ya pudiendo tener que comer carne, tenemos necesidad de la leche, porque a veces algo que hay dentro del cristiano, mucha falta de oración, a veces hay mucha falta de madurez, y yo, por ejemplo, analizaba esa situación, cuando yo lo confieso, lo voy a confesar esto, que muchas veces yo llegué con mis pastores y le decía, hermano, ore por mí. ¿Por qué? Porque pues, estoy pasando esto y esto, y a mí a veces lo que el Espíritu Santo me decía, es que no, es que el que tiene que orar por eso eres tú. Pues sí, en lo personal, es que necesitamos un desarrollo. Yo agradezco, en este caso fue a mi madre, la que nos inculcó la lectura de la Biblia, la oración, sí, y el ayuno, porque en verdad sí, mamá fue la encargada de hacer en nosotros que eso fuera parte de nosotros. Estábamos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En eso yo no sabía en ese momento, pero lo hacíamos, ¿verdad? Por obediencia, y lo disfrutábamos, la verdad. Sí, a mí en ese entonces, yo lo he dicho, la primera lectura de la Biblia fue histórico para mí. La Biblia era historia, pura historia. Okay. Aunque fuera el Nuevo Testamento, era historia para mí. Todo lo leí como un libro de historia y me encantó. Ya cuando crecí, cuando empecé a tener uso de la conciencia, fue espiritual, el alimento se volvió espiritual. Y ya lo empecé a disfrutar de manera diferente. Y es ahí donde uno empieza su desarrollo, el crecimiento. Porque al principio lo vamos a hacer porque nos piden. Porque nos obligan. Pues recuerdas que en la escuela bíblica, ¿cómo va el reportito? Sí, ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántas horas de oración? Y uno como que ahí le pensaba para llenar ahí el reporte, ¿verdad? Por ejemplo, a mí también me tocó varias veces donde yo decía, cuando era niño, no he leído la Biblia, pues ¿qué hago? Pues me ponía a veces, iba en el camino y iba leyendo los salmos más cortitos, o sea. Sí, porque no echábamos mentiras. No. Tenías que leer aunque sea. Tiene que leer uno forzosamente. El sábado en la noche estabas ahí, porque ya sabía que en la escuela dominical lo iban a uno a checar y era algo bueno. Sí, porque quiero o no, todo eso, el espíritu se empieza a alimentar. Y eso es parte de lo que necesitamos. Lo que llamamos devocional ahora, es cuando uno tenga el tiempo, la intimidad con el Señor. Y eso es lo que te lleva, te desarrolla a querer servir, sin que se force, sino que nazca en uno. Yo lo mencionaba, mi deseo no era ser pastor. Sí. Yo lo decía desde muy joven, yo lo decía, no, yo no aspiro al pastorado. O sea, me gusta servir dentro de la iglesia, porque la verdad sí me gustaba servir. No, y de hecho yo lo vi servir mucho tiempo. O sea, a mí personalmente me tocó ver al hermano cómo él servía con muchos cargos, porque para la gente que no conoce al hermano Bet Cortés, sí, el hermano sirvió mucho. Yo lo vi siempre. Bueno, yo por ejemplo, la perspectiva que siempre tuve de usted fue que usted es una persona muy ordenada en su vida. Algo que yo puedo destacar de usted, por ejemplo, cuando yo analizaba su vida de lejos, que pues, estábamos en la misma congregación, yo miraba en usted una figura muy, muy, muy ordenada. Y eso, yo creo que esa cualidad que Dios le dio a usted le ayudó en los distintos cargos que tuvo en la congregación local. Sí, o sea,
Bueno, fíjate que algo de lo que el Señor hizo con mi vida, te mencionaba, muy joven, lo he mencionado, yo decidí decirle, Señor, aquí estoy, lo que me ocupes, soy materia dispuesta. A ver, y por ejemplo, ¿qué cargos tuvo en su iglesia local cuando estuvo con su papá? O qué, por ejemplo, ¿cuáles son los cargos que usted tuvo? Que recuerdo, bueno, te digo que a una edad muy joven le digo al Señor que quiero servir, y la respuesta del Señor, porque el Señor fue el que me contestó en ese día, me dijo que sí, pero que no era el momento. Ah, ok. Él me contesta sí, pero no es el momento. Pero a pesar de que me dijo que no era el momento, los cargos empezaron a llegar. Ah. Fui secretario de la iglesia. Fui el secretario de la iglesia. Antes de eso me tocó también hacer el aseo en el templo. También el aseo. Un tiempo me pagaron, otro tiempo no. Un tiempo lo hice por amor, otro por obligación. Por obligación. Y otro tiempo sí recibí una gratificación. Y bueno, y es que algo que no ve la gente, por ejemplo, a mí me gustaría que nos compartiera un poquito qué hay detrás de la vida pastoral que nosotros como miembros no hemos visto. Porque, por ejemplo, algo que yo más o menos me estoy suponiendo es que si no llegaba a quien le tenía que hacer el aseo, ¿a quién le tocaba? Bueno, en este caso, cuando no llegaban, por lo regular mi papá era la escuela bíblica en la mañana, el domingo, por ejemplo, y luego un intermedio y el culto en la tarde. Pero regularmente mi papá, como era presbítero, le tocaba ir a visitar otras iglesias. Ah, okay. Y entonces llegaba y había ocasiones que les tocaba el aseo, no habían venido, o se les hacía tarde. Y mi papá llegaba y empezaba a hacer el aseo. Y era algo que a mí no me parecía. Entonces yo mucho antes de que llegara mi papá, si ya veía que no había llegado la persona que le tocaba, eran fraternidades en aquellos tiempos. Sí, en aquellos años eran fraternidades. Y yo lo que empezaba era hacer el aseo para que papá no llegara acarreado, porque todavía a veces tenía que llegar, entonces lo hacía, digo, no de una manera muy agradable, pero sentía la obligación de hacerlo, ¿verdad? Que era parte de, en el tiempo que me tocó que, digo, me da una gratificación, pues sí me da una gratificación, me sirvió para la escuela, pero era hacerlo todos los días. hubiera servicio, se hacía el aseo todos los días. Bueno, por ejemplo, en aquellos años, ¿qué actividades había? Pues regularmente los cultos eran el martes, los jueves. O sea, en aquel entonces se acostumbraba cultos martes y jueves. Y el domingo el culto de la escuela bíblica, el devocional, y luego ya el culto en la tarde. Bueno, ahí en nuestra localidad. Pero aparte, recuerda que nosotros teníamos campañas muy seguido. Entonces, de cuanto en cuanto había campañas. Y cabecera presbiterial, seguido había visitas. Ahí de hecho nos tocó recibir gente a veces que ni siquiera de nuestra denominación, que venían, ¿verdad?, buscando alguna respuesta, una pregunta. Seguido había gente ahí. Sí. Yo te puedo decir que no había semana que no hubiera gente usando las ahí templo. Sí. Entonces siempre tenía que estar presentable el templo. Empezamos a servir igual, empecé como maestro de jóvenes también. Empecé a trabajar como maestro de jóvenes. Nos tocaba ser liturgista, iniciar los cultos regularmente. No, pues entonces fue toda pues le dio vuelta a muchas cosas. Sí, y también nos tocó servir en el distrito, en la localidad. En el distrito fuimos... O sea, ahí cuando estaba con su papá todavía. Sí, en el templo, ahí en la ciudad. Éramos mi hermano y yo, ¿verdad? Mi hermano como presidente en aquel entonces y yo tesorero de la fraternidad de jóvenes en nuestro distrito. Y de ahí, ¿verdad? Pues nació la necesidad, no fue el deseo, fue la necesidad de tener que emigrar para acá. Yo me vine para acá aquí llegué sin ningún cargo. ¿A los cuántos años llegó aquí a esta ciudad? 3 años. Oh, estaba un jovencito todavía. Sí, 23 años, aquí cumplí los 24. ¿Pero llegó casado? No, llegamos solteros, ya teníamos a nuestra novia ya, después esposa, nos casamos en ese inter. Ah, ok. Pero entonces, llegamos, digo, sin ningún cargo. ¿Sin nada? Sin nada. Allá pues tenía... Bueno, y por ejemplo cuando, vamos a ponernos en contexto todos, por ejemplo, llegó aquí a la ciudad de Nuevo Laredo, su papá siempre había sido su pastor. ¿Cómo fue tener ahora sí un pastor que no fue su papá? No, pues sí, un sentido muy diferente, la verdad. Ponerte a las órdenes porque era ponerse a las órdenes, no nada más decir, y de hecho yo cuando llego aquí a la ciudad, yo llego a la primera.
empiezo a reunir en la primera iglesia. En la primera iglesia. Sí, porque me quedaba cerca, a pie me quedaba muy cerca. Ah, ok. Entonces ya después por la invitación de un miembro de ahí, ¿verdad? De la segunda, pues nos empezamos a congregar en la segunda y en ese inter nos casamos y ya nos presentamos con nuestra carta en la segunda iglesia, ¿verdad? En la segunda iglesia donde estuvo. Sí, estuvimos trabajando. Igual la invitación del pastor, mi hermano, el primer pastor que estuvo ahí con otro hermano Felipe, ¿verdad? Felipe Guerra, sí. Felipe, la verdad, un excelente pastor. La verdad, pues era muy diferente, como dices tú, muy diferente para mí. Estar bajo las órdenes de alguien más, como dices, no es lo mismo estar en la casa. Sí, porque, ¿y sabe por qué le comento esto? Porque yo me acuerdo que hace tiempo yo hablaba también con un hijo de pastor y me decía, es que es diferente cuando tú tuviste a tu papá siempre como pastor a cuando tú ya tienes un pastor que no es tu papá. O sea, porque gracias a eso he platicado también con varias gente. Es que a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho platicar y ver como que los distintos puntos de vista de la gente. Y sí me decían, es que cuando ya tu papá no es el pastor, sí cambia, dice, pero te ayuda un poco a verlo, pues que sabes qué es lo que hay detrás de cada... Sí. Pues en este caso, aunque estaba bajo las órdenes de pastor en mi papá, sí fue pastor. No era mi papá, era mi pastor. Porque en mi caso, por ejemplo, había el domingo, que era el culto, a veces antes de empezar el culto me decía, vas a iniciar. O sea, no te avisaba, nomás te decía, vas a iniciar. O sea, era la formación que les daba. Sí, la formación, sí. Y yo decía, bueno, ¿y de qué va a predicar? Pues yo sí preguntaba, ¿sobre qué voy a predicar para yo? Yo ya tenía, pues, nacimos con el himnario, o sea, leíamos la palabra, conocíamos las citas, o sea, era más sencillo, ¿verdad? Agarramos los himnos, cogíamos, buscamos las lecturas, porque no era una, varias lecturas, aunque había participación en las fraternidades, pero sí había que llevar a la congregación a una adoración, aunque éramos más solemnes, no como hoy, ¿verdad? Sí. Más solemnes. Yo lo que siempre he dicho, mi estilo es precisamente por eso. Estoy formado, ¿verdad? Sí, porque es que, por ejemplo, en aquellos años se acostumbraba todavía que en la liturgia había acciones de gracias. Sí, acciones de gracias. Yo todavía me acuerdo también cuando yo era adolescente que, fíjese, ¿sabe cómo me enseñó yo a hablar en público? Yo me enseñaré a hablar en público empezando a dar gracias. Fue mi manera en cómo yo me estrené en ahorita pues ya estamos haciendo podcast a estas alturas. ¿Cómo ve? No. Sí, entonces, pues ese es y entonces en ese inter, o sea, el pastor nos da la cobertura, empezamos a trabajar dentro de la iglesia. Y pues nuevamente, pues el llamado ahí estaba, ¿no? Sí. Que rechazábamos, pero no era porque lo rechazáramos, era por una necesidad en atender cuestiones familiares, físicas, en nuestro caso, económicas, vamos a decirlo. Y pues en mi caso, yo siempre vi que el pastorado, era algo que necesitaba una entrega pues casi o totalmente, porque yo lo vi. Y de hecho, recordando eso, me acuerdo que una ocasión nos tocó, lo he platicado varias veces, aunque aquí iba a quedar grabado, pero bueno, sí. Pasó por ahí mi tío también era pastor, y mi hermano, estábamos ahí, iba a otra ciudad. ¿Dónde va, tío? No, pues voy para tal ciudad. Y le digo a mi hermano, oye, mi tío va para allá, vamos con él, sirve que hagamos un mandado allá. Pues vamos. Y así como andábamos, nomás nos arreglamos y nos fuimos. Y vamos llegando a la ciudad, a la iglesia. Mi tío dijo que iba a una reunión. Digo, bueno, que vamos llegando y estaban todos los muchachos ahí, digo yo, nuestra camada, ¿sí? Muy arregladitos, con corbata y todo. Y nosotros andábamos en garra, suelta, holgada, como se vestía uno normalmente. con ropa normal. No, ropa normal. Y resulta que nos preguntan, oigan muchachos, ¿ustedes también vienen a la entrevista? ¿Cuál entrevista? Sí, pues para la iniciación o para la ordenación. Nosotros venimos acompañando a nuestro tío nada más. No le dijimos que era otro mandado, no sabíamos. Y digo, nosotros todavía no pensábamos en el servicio, dentro de la obra. Como le he dicho, me gustaba servir, pero formalmente, ¿verdad? No había una necesidad, porque ya después se convierte en una necesidad. En la medida que uno va escalando, creciendo dentro del camino del Señor, el servicio es latente, no puedes rechazarlo. Vas creciendo, vas avanzando y hay algo que te exige algo más. Ya no es simplemente... Es el llamado. Es el llamado.
Ya no te conformas con servir dentro de lo secular, vamos a decirlo, por así decirlo. Luego Sí. ya enseñar en la enseñanza, y va requiriendo porque vas creciendo. Y ese crecimiento que se va dando, el Señor es espiritualmente lo que lo va dando. Yo en ese tiempo le preguntaba a mi padre, digo, ¿cómo es posible, verdad, que no recuerden todas las enseñanzas tal vez, pero cómo las recibimos? Sí, pues que las escuchábamos. A un servidor nos tocó escuchar sermones, como te decía ahorita, martes, jueves, domingo, ¿verdad? 3 predicaciones al menos a la semana, más aparte, todavía si había, ¿cómo se llama? Campaña, porque como éramos presbiterio, también nos tocaba ir a las demás iglesias. Fíjate, ahorita me estoy acordando de algo, una vez que digo que platicaba con un hijo de pastor. A mí fíjese, me decía este comentario, me decía, es que lo que la gente no sabe, es que dice, por ejemplo, dice, si tú, por ejemplo, no tienes ganas de ir el domingo a la iglesia, pues tú nada más no vas. Sí. Dice, nosotros no, dice, nosotros somos hijos de pastores, nosotros, aunque dice, a veces yo no tenga ganas de ir, yo tengo que ir. ¿Por qué? Dice, porque pues a mí la gente me observa. Y es algo que sí es muy cierto lo que usted comenta, o sea, es una manera de servicio, pero a lo mejor en su tiempo, a lo mejor por la edad puede ser, no lo entienden los hijos, porque yo lo traslado, por ejemplo, a la edad de que yo tenía la adolescencia. Sí, o sea, hay veces que uno no lo entiende, pero es una formación que se les está dando. O sea, es una formación, porque, por ejemplo, antes de entrar en escena, platicábamos también de que yo platicaba con un joven que él decía también que él tiene el llamado, dice, pero yo ya siento el llamado, pero la diferencia mía es que yo sé lo que me voy a enfrentar. Y, por ejemplo, en el caso mío, no sé usted cómo lo vea, pero, por ejemplo, si uno se pone aquí yo en el área del pastorado, yo no, honestamente, yo creo que no tendría la experiencia que usted tiene, la experiencia de atrás de escena, porque yo no conozco lo que es al fondo una vida pastoral. Bueno, tal vez no conozcas, pero pues he conocido hermanos, ¿verdad? Pastores ya ahorita, que el llamado está en ellos. Y cuando el llamado está, no importa que no tengas esa experiencia, el Señor está haciendo el llamado. Sí. Entonces no lo puedes rechazar. Sí, porque por ejemplo, en el caso mío, yo siento un llamado a servir. Sí. O sea, yo siento un llamado a servir porque, por ejemplo, ahorita estoy sirviendo. O sea, estamos sirviendo. De hecho, por ejemplo, esto que estamos haciendo, lo hacemos para el Señor. O sea, lo hacemos para Cristo. O sea, ¿por qué? Porque el objetivo, por ejemplo, de esto que es que las personas sean edificadas a través de este podcast, a través de estas palabras que van a llegar a muchas personas. O sea, la gente va a ser edificada a través de todo este tipo de cosas. Y el llamado, por ejemplo, está latente, como lo decía ahorita, pero a lo mejor yo no tengo la experiencia que un hijo de pastor. O sea, y lo quiero decir. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el día de hoy yo quiero reconocer a todos los hijos de pastores. Quiero reconocer que aunque a veces la gente no los entiende, yo quiero decirles que Dios ve cada cosa que ustedes viven y cada cosa que ustedes pasan. O sea, el Señor nunca se va a quedar con nada. Algo que les puedo decir es que Dios es fiel. O sea, Dios es fiel. Cada lágrima que a veces tú derramas, Dios la conoce. Dios la conoce. Y hablábamos, ¿sabes de qué hablamos también hace ese punto? De la deshumanización hacia la figura pastoral. Sí, o sea, en este caso podemos decir, yo recordaba, ahorita que mencionas eso, recordaba, yo no sabía lo que era amar, de la manera que Dios nos ama. Pero lo que siempre hice con la iglesia, como decía, por el trato hacia los hijos de pastor, yo siempre le respeté a la iglesia. No, hoy amo a la iglesia, por eso estoy donde estoy, por amor al Señor. Hace tiempo me preguntaba, ¿y usted cómo demuestra su amor al Señor? Bueno, por eso estoy aquí. Amén. El Señor me ha traído, es una manera de compensar ese amor. No estoy aquí porque quiera, no estoy aquí porque vengo por algo, no, vengo aquí por el servicio al Señor. Es algo que está en uno, no puede. Yo le decía, mi hermano también es pastor. En nuestro caso, nuestro padre, yo le decía, bueno, ¿usted qué hizo con nosotros? Porque nosotros no queríamos el servicio como pastor, mas sin embargo, no pudimos huir. A veces me siento como Jonás, que cuando vengo para acá, yo venía huyendo, así le digo, le he mencionado. Y aquí Dios lo fue encontrando al ministerio. Aquí me voy otra vez. Y yo recuerdo que yo le decía al Señor,
te decía, cuando era adolescente, quiero servir, un poco más joven después de haberme bautizado. Y el Señor me decía, sí, pero no es su tiempo. Y pasaba el tiempo y bueno, ¿y cuándo, Señor? ¿Y cuándo? Pasaron casi 22, 23 años hasta que el Señor me dijo, es tiempo. Amén. Y en ese me dijo, es tiempo, ya sabía que entonces, como decimos, el Señor iba conmigo, no voy solo. Entonces ya sabía que lo que hiciera, ¿verdad? El Señor iba a estar respaldando. Y en ese deshumanizar lo que mencionas tú, pues el pastor, ¿verdad? Su familia es su refugio. Es decir, no es pastor, no es solamente el pastor, porque lo que el pastor hace, lo que prende, también uno lo vive. Y bueno, a mí me tocó, ¿verdad? Como hijo de pastor, de hecho, ir a muchos eventos, convenciones. Yo estaba recordando, me tocó ir, estaba muy chiquillo, pero me tocó en el 78, que yo recuerdo mi primera convención, tenía 3 años, y me tocó mi primera convención en Torreón. ¿En Torreón? En Torreón. Recuerdos muy vagos, pero la recuerdo. Entonces yo creo que fue cuando pues mi familia era las que tocaban en las convenciones en Torreón. Y no sé en qué año, pero me imagino que por esos años, a lo mejor hasta le llegó a tocar, escuchar a mi familia tocar en convenciones en Torreón. Sí, no, digo, entonces teníamos que acompañar a nuestro papá a muchos lugares. A veces nos tocaba ir a reuniones extraordinarias, íbamos, ¿verdad? Ahora me tocó con mis hijos, ¿verdad? A pesar de que todavía no estaba en el pastorado. Una ocasión fuimos a visitar a un familiar. Me decía el más pequeño, bueno, papá, y vamos a una actividad o a una reunión. Porque mi salida nada más eso era. Yo no iba de paseo, él creció, ¿verdad? Con eso, siempre. No, mijo, vamos a visitar a un familiar, ¿verdad? Pero él pensaba que íbamos a algo de la iglesia. Bueno, por ejemplo, algo que tocaba un punto, me gustaría que su opinión como ya personal, es que ¿el llamado es de la persona o es de...? Es de la persona. Sí. Pero al crecer tú en la familia, ¿sí? El llamado se convierte el llamado se extiende. Porque el Señor es el que te da la familia. Sí. Sí. Aunque uno dice que le escoge, no, el Señor pone quién. Mira, le voy a poner un ejemplo. Vamos a ponerlo un poco a desmenuzar un poquito este tema, miren. Es como, por ejemplo, yo tengo un negocio. Sí. Y mi esposa, mi hijo y yo somos un equipo. Yo creo que si mi esposa no me ayudara o no estuviera al 100 como me ayuda ella, honestamente se los puedo decir que no funcionaría igual el barco. Ah, no. O sea, algo que yo aprendí a través de los años es el trabajo en equipo. Porque en este mundo necesitamos más líderes que jefes. O sea, jefe, yo digo que cualquiera puede ser jefe, pero no cualquiera puede ser un líder. Y cuando tú eres líder, tú inspiras a las personas. Entonces yo me imagino que algo así es la familia pastoral en los hijos. Que el papá, como dice usted, o sea, discipula a sus hijos hacia el servicio a la obra. Bueno, precisamente, esa es la continuación del pastorado. Sí. Muchas veces pensamos, ¿por qué? Si... En pocas palabras es el discipulado. Es discipulado. Es que eso fue lo que nos pasó a nosotros. Digo, el ministerio, mi papá prácticamente nos lo confirió, nos lo trasladó. Sí. Nosotros veíamos, observamos, y lo que veíamos es que el ser pastor para nosotros era darlo todo. Entonces, en nuestro caso, vemos que era muy demandante el ser pastor. Entonces, digo, pues es un tanto difícil para nosotros hacerlo, pero pues la enseñanza ya la teníamos. Sí. No podía rehuirla. Entonces, ya estaba en nosotros el aceptarlo o no. Pero, ¿te das cuenta de dice la palabra del Señor, rogad al Señor las mies, que mande obreros? Sí. Si no quieres ser tú un obrero, pues ruega. Y el rogar no es solamente pedir, tienes que ayudar a que haya. Nosotros queremos siempre impulsar a nuestro liderazgo. Las iglesias es lo que buscan. A ver, no, pues ¿quién va? Y queremos ser dirigidos. Eso sí queremos, pero no queremos estar al frente. Y cuando nos toca estar al frente, sabemos toda la responsabilidad que conlleva el estar ahí en ese lugar, sea cual sea el liderazgo que estemos ejerciendo. Entonces el pastorado va un poquito más allá. Sí. Entonces, cuando uno decide decir, bueno, sí voy, sabes que tienes que rendirte totalmente en tu totalidad, tener que depender totalmente de él. Y estamos dispuestos, quieras o no, a confiar en nuestras fuerzas. Yo puedo, yo lo hago. Si alguien me hace algo, bueno, pues no lo dejo pasar, porque como hombres así actuamos.
me ha tocado ver quienes, a pesar de que están ejerciendo un liderazgo que es para el Señor, no te puedes meter con su familia y no se trata de eso. Yo, precisamente hace tiempo le pregunté a mi padre eso. Mi padre fue muy cuestionado por la enseñanza que nos dio a nosotros. Y de hecho mi papá, a nosotros, eso va para los pastores, mi papá nunca nos llamó la atención por algún comentario o algún chisme de alguien más. Si había una con otros, una plática que edificaba. Y era privada. Era privada, pero nunca era porque me dijeron o porque hicieron. Eso no pasó con nosotros. Siempre era por algo que él había visto de parte de nosotros. Y a pesar de que lo hubiera visto, a mí me tocó una ocasión que andaba fuera de clases y andaban, coincidimos, él iba saliendo a supervisar una iglesia y estaba checando el aceite, no estaban checando también el aceite del vehículo que andaba, pero no me dijo nada, simplemente, ¿qué andas haciendo, verdad? No, aquí papá, ¿y usted para dónde va? No, para tal lugar, bueno, cada quien ve, pero no me llamó la atención por ello. ¿Por qué? Porque lo importante es, insisto, presentarles al Señor que lo conozca. ¿De qué sirve y que te prohíba un montón de cosas, que te diga que no las hagas? ¿Qué tal si papá me hubiera prohibido todo y el día de mañana no está conmigo? ¿Qué hubiera hecho? No, pues es que de hecho cuando se prohíben tantas cosas, yo creo que es cuando empiezan a ser los hijos rebeldes. Sí. O sea, algo que sí, es muy cierto lo que dice. O sea, en realidad cuando un hijo va a entender, por ejemplo, se dice por ahí que cuando le decimos a un niño que tenga cuidado porque se va a caer. Sí. Hasta que se cae el niño es cuando él entiende por qué el papá le decía que no se cayera. Y es algo que pasa, por ejemplo, por eso. Es que los hijos tenemos que entender a veces por nuestra propia experiencia las cosas, y si no lo prohíbe, pues... Mira, a mí cuando mi papá siempre estaba muy ocupado, era muy difícil tener conversaciones con él por la ocupación que siempre, porque aparte del trabajo en la iglesia, también tenía un trabajo, ¿verdad?, que le daba teníamos muchas misiones en la iglesia, entonces para poder costear las misiones. Ah, ok. Entonces siempre tenía trabajo, ¿verdad?, también un taller, o sembraba también, sembraban. Yo también tiene un trabajo, o sea, aparte. Y entonces era un tanto difícil poder tener una conversación con él. Llega un momento, como tú dices, empieza a crecer, y ya la carga de que era uno de la iglesia era un poquito fuerte con uno, y entonces pues uno decía, los respetaba, y era tanta la carga que yo dije, bueno, pues ¿sabe qué, papá? Pues se me hace que yo aquí, ¿verdad?, con la iglesia voy a poner un alto, ¿verdad? No quiero, ¿verdad?, no quiero pertenecer a la iglesia. Llega el momento que lo digo. Y papá no se molestó ni nada, simplemente me abordó. Digo, ¿y qué piensas, qué planeas hacer, qué piensas hacer? Le digo, no, pues ¿de qué? Ok, pues no quieres nada con la iglesia. Le digo, no, pues no con la iglesia, no. Sí, dice, pero te vas a dedicar a hacer cosas que están fuera de orden, vas a empezar a delinquir, me empezó a mencionar varias cosas. Digo, no, nada de eso. Entonces no quieres nada con Dios. No, con Dios sí. O si no quieres nada con la iglesia, no quieres nada con Dios. ¿Y cómo está eso? Sí, pues bueno, es que no Dios, se puede una cosa sin la otra. Y ahí empezó, ¿verdad? Empezamos mi desarrollo ya como pastor, ¿verdad? Y ya mi papá, ¿verdad?, más que como padre, pastoral, y créelo que fueron pláticas de ahí en adelante muy largas, que en verdad pues, me sirvieron bastante. Y en lugar de ser algo, una confrontación, fue algo que me edificó. Fue de las primeras veces que sentí yo la presencia de Dios en esa plática. Hay una manera muy peculiar que cada quien experimenta la presencia de Dios. Sí, en sí no todos la sentimos igual. Bueno, ahí yo empecé a experimentar de cierta manera la presencia de Dios en mi vida. Y de ahí para acá, ¿verdad?, el Señor ha tenido cuidado de nosotros, nos ha llevado. Estamos aquí por gracia del Señor. Amén, no amén, estamos amén. aquí porque somos fulano, mangano, porque soy muy bueno, o porque yo sí puedo. No, no es cierto. El Señor es el que decide, el que pone, Él quita y pone, Él dice quién sí, Él Amén, gloria a Dios. Y es que sí, o sea, el Señor es el que escoge a la persona. Y yo pienso que cuando Dios escoge a alguien para una labor, una misión, Dios lo capacita a esa persona para el llamado que Dios está depositando en su vida. Incluso, por ejemplo, yo sé que todos los pastores, Dios los equipa hasta con dones, los equipa de muchas maneras, porque el trabajo es mucho, o sea, y no solamente con dones, sino que
Dios empieza a manifestar los frutos del Espíritu Santo en su vida, como le decíamos en el principio, Sí. que, por ejemplo, decía que en una figura pastoral, los frutos del Espíritu Santo es cuando más tienen que estar presentes en su vida. Y es algo muy importante hablar de los frutos del Espíritu Santo, porque, por ejemplo, yo a estas alturas, ya a mi edad, he entendido muchas cosas de los frutos del Espíritu Santo. Y he entendido que es un gozo cuando el Señor ha trabajado en la vida de un cristiano. Es un gozo porque, o sea, los dones es algo hermoso. Es algo hermoso cuando alguien no tiene paciencia y Dios le da la paciencia. Es algo muy bonito, no sé usted qué piense. Sí, pues principalmente, por ejemplo, está más latente en Pastor el amor, por ese amor a la hora, amor del Señor. Pero también la paciencia, Sí, porque... se va dando. Sí, o sea, porque también lo menciono. A veces habemos ovejas, hablamos ovejas que son un poquito más difíciles. Y ver cómo los pastores tienen esa paciencia para lidiar con todo tipo de caracteres, con todo tipo de personalidades, porque no todos somos iguales, todos tenemos una manera muy distinta de conducirnos, de hablar. Es donde yo sí digo, no, sí, ser pastores es tener paciencia. Pues que venimos de allá. De allá venimos. También en un tiempo ya tuvieron que tener esa paciencia con nosotros. Sí. Entonces, y pues ahora nos toca a nosotros. Y es Dios lo que lo pone, no somos nosotros, créelo. Es el Señor el que pone, porque hay un amor hacia la iglesia. Yo así lo digo, a veces no debería, ¿verdad? Pero yo he dicho, con el mundo tengo tolerancia, con la iglesia tengo amor. Debemos de amar, ¿verdad? Igualmente, Sí. pero en el desarrollo se va dando. Pero es que, porque, o sea, por ejemplo, ¿por qué usted está diciendo eso? Para toda la gente que nos ve a través de las plataformas, de las redes sociales, es que estamos hablando de una iglesia que fue comprada en la cruz del Calvario. O sea, cuando entendemos que la iglesia es santa, estamos justificados por la fe, no por las obras, entendemos que somos alguien muy especial para Dios. Entonces, que Dios deposite esa en las manos de alguien que le costó a él ese precio. Es por eso bueno, es mi pensar, yo creo que por eso Dios equipa a los pastores con esa paciencia, pero sobre todo con lo que mencionaba, con ese amor. Y es que no debe ser únicamente en los pastores, debe ser en toda la iglesia. Sí. En el cuerpo de Cristo, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y a ser parte de ese cuerpo, todos tenemos ese llamado. Sí. Son diferentes liderazgos que tenemos que ejercer, pero todo es para que funcione bien este cuerpo. Yo he dicho, ¿qué parte de tu cuerpo no te sirve? No, pues todas nos sirven, aunque a veces pensamos que algo no nos sirve tanto, pero lo necesitamos. No, y cuando algo no sirve, yo lo he dicho, Sí, exacto. hay que quitarlo. Y nadie quiere quitarse una parte de su cuerpo. Entonces, ocupamos de todos. No podemos nosotros decir, no sé, esta mano no me sirve. No, cuando tenemos la salud, que estamos batallando con la salud. Cuando estamos enfermos, Enfermos, sí. aunque nos duele el pie, la pierna, ahí buscamos algo para solucionar el dolor en esa pierna. Porque en la iglesia no hacemos lo mismo. Nos duele un parte del miembro, parte de la membresía. Hay que cuidarla. Bueno, fíjese, me gustaría que habláramos un poquito de este tema, como que usted ya desde una perspectiva pastoral. Por ejemplo, los pastores me imagino que tienen cierta habilidad para distinguir cuando un miembro es más específico hacia cierta área que hacia otra. Porque a veces el que un miembro quiera hacer algo a lo que no fue llamado, batalla más. Por ejemplo, hay gente que se le da más la administración que a otras. O sea, ¿usted qué piensa, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo, de que somos un cuerpo y que cada miembro tiene una función? Es que es así. A veces admiramos una parte del cuerpo, porque es lo que hacemos, admiramos, y queremos hacer esa función en la parte del cuerpo, como los miembros que somos. No es nuestro llamado, es lo que a mí me gusta, pero tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Muchas veces hacemos algo que nos gusta, pero no es nuestro llamado. Y tiene razón, muchas veces nosotros lo que hacemos como pastores es probar, ¿verdad?, a la membresía diferentes liderazgos, por así decirlo, ¿verdad?, puestos, para ver cuál es el don, el ministerio, porque muchas veces están ahí, no interactúan con la iglesia, es difícil identificar el don. Entonces tienes que empezar a ponerlos en ciertas áreas para que el don aflore, para que se manifieste. Bueno, y fíjense, me gustaría también hablar de esto porque
me gustaría, por ejemplo, a toda la gente que nos ve, ¿cuánta gente ya descubrió su don? O ya sabes para qué Dios tiene un propósito en tu vida. Porque algo que a mí me impactaba mucho es que Dios me va, o sea, a mí y a todos los cristianos, Dios nos va a demandar qué hicimos con los dones que Él nos dio. Bueno, en eso, en mis enseñanzas, hablo mucho acerca de hacer la voluntad de Dios. Y en hacer la voluntad de Dios, a veces decimos que yo no conozco cuál es la voluntad de Dios. Es lo que todo el mundo lo sabemos, porque Él es el que nos ha llamado. Lo único que lo que respecta a nosotros como pastores, lo que nosotros tenemos que hacer es dar la enseñanza, conducirlos a que conozcan la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor no es la misma para ti que para mí. No, claro que no. Y es que, por ejemplo, como lo que mencioné al principio del servicio, yo pienso que cuando empezamos a descubrir nuestros dones, es en el servicio. Sí, el servicio es lo que nos lleva a practicar en diferentes áreas dentro de la iglesia. Y ninguna es más, ninguna es menos, todas son sumamente importantes dentro del servicio del Señor. Porque podemos ser nosotros alguien encargado de la limpieza, por así decirlo, ¿sí? Pero es una manera de empezar, es una manera de iniciarnos, porque créelo que no todo se nos facilita, ¿verdad? El tener la paciencia, porque es tener paciencia. O la humildad también, o sea, porque, por ejemplo, lo clásico que dicen, ¿quieres empezar a servir? No, pues lava los baños. O sea, es un suponer, que es lo que dicen, el ejemplo que más común se pone. Pero pues, lavar los baños no es nada de afuera del otro mundo. Digo, pues si lo lavo aquí en mi casa, el baño, pues que no lo puedo lavar en el es lo más sencillo, es algo con que iniciar. Pero pasa el tiempo y lamentablemente nuestras actividades nos van quitando de eso. Llega un momento que no podemos. Yo recuerdo que cuando nos tocaba a nosotros aquí, ya estando aquí en Laredo, por cuestión de trabajo, el día que me tocaba hacer el aseo, no tenía tiempo, pero ¿qué hacía? Pues hermano, ayúdeme. Sí, y ahí le doy una ofrenda. Y sí lo hacía, tenía que hacerlo, porque sí, por nuestros compromisos. Pero había otros compromisos en los que tenía todo el tiempo. No es que no hubiera la humildad, sino sí, que el problema era el tiempo que no había. Sí. Y es que lo entiendo muy bien porque, o sea, habemos personas que servimos, pero no servimos porque nos sobra el tiempo, es porque tenemos una vida ocupada, pero a pesar de que tenemos esa vida ocupada, servimos al Señor. Sí. Y Dios pone todo. Llegó un tiempo que yo en la iglesia quería dar más de mi tiempo. Yo hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero entregar más de mi tiempo. ¿Cómo ves? Bueno, pues tú sabes. Si lo hice. Y llega un momento que sí, entrego más de mi tiempo en servir dentro de la iglesia. Y un área con la que yo estaba batallando era con el trabajo. Sí. Entonces, en esa área del trabajo el Señor se encargó. Amén. Para que yo tuviera el tiempo. Amén. Entonces, pero es cuando hay la disposición de uno. Bueno, es que eso le podemos llamar depender de Dios. Sí, pasa. O sea, porque cuando dependemos de Dios, Dios se encarga de hasta los aspectos más pequeños que creemos, pero Dios se encarga en esas áreas. ¿Por qué? Porque también Dios conoce su corazón. Dios conoce el anhelo que hay en su vida por el servicio. Y eso lo podemos ver. O sea, yo por ejemplo, igual lo veo, o sea, algo que siempre tenemos que ver es la dependencia que tenemos de nuestro Señor Jesús. O sea, esa dependencia que tenemos, que no es con nuestras fuerzas, no es con... Y por ejemplo, más en el pastorado, o sea que... Imagínense un pastor caminando en sus fuerzas. No se puede, es algo que yo creo que es imposible. No es con conocimiento, sino es con el Espíritu de Dios. Sí, muchos pueden pensar que es en base a conocimiento. Es conocimiento, pero conocimiento de Dios. No es conocimiento humano, porque el conocimiento humano no funciona dentro de lo que es en la obra del Señor. Hace un tiempo yo compré un material que te ayudaba a ser más ágil en la lectura. Hace unos años. Te metían el material y aparte te enseñaban cómo usarlo. Y eso te ayudaba a leer muchas más páginas por minuto. Sí. Y más ágil. Y retener, no nada más era leer, era retener, aun que estuvieras cantando o escuchando música, voy a leer, retener. Y me parece perfecto. Yo le decía a la persona que me lo ofreció, eran 2 personas, y entonces esto me va a ayudar para que en la Biblia yo leo. Y se me quedaron viendo, y dicen, no, eso no aplica en la Biblia. Le digo, pues no creo que hayan sido cristianos, pero ¿cómo supieron? Y es muy diferente, porque es palabra del Señor, es palabra viva. Es que es algo que no corresponde tanto al raciocinio del hombre, o sea, es algo, o sea, no es meramente,
O sea, no se lee literal. No. Sí, es muy cierto. Entonces, ese conocimiento del Señor, Él lo va impartiendo, lo va dando. Y yo les decía hace un tiempo a unos pastores, y no es algo que te vas a quedar con ello, no es algo que vas a meter en tu acervo, en tu biblioteca, ¿sí? Tienes que, así como lo recibes, tienes que trasladar. Amén. ¿Sí? Dice la palabra, yo lo digo mucho, de gracia recibiste, de gracia. ¿Para qué te lo quedas? Lo voy a usar después. No, es para usarlo ya. Lo que el Señor va dando es de continuo. Dice la palabra del Señor que de nosotros va a brotar como ríos. Como ríos de agua viva. Entonces, ese alimento, ese manantial de vida que está brotando, tienes que compartirlo. Agua viva no puede, porque si el agua se estanca, ¿qué le pasa? Bueno, sí. O sea, por eso dice agua viva. Agua o sea, que viva, tiene que fluir. Entonces, nosotros espiritualmente, todo lo que recibimos del Señor, todo lo que el Señor nos ha dado, es para eso. No es para ser más que tú, más que mi otro hermano, no. Es para un servicio, dice la palabra, la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Es como, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo nosotros, estamos compartiendo vivencias que a todos los que van a estar viendo este video, yo sé que va a ser de edificación para tu vida. Amén. Va a ser edificación para ti. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las vivencias que se están platicando ahorita van a bendecir a más personas. Imagínense, por ejemplo, este contenido se va a distribuir en distintas plataformas. Y esas vivencias que se estaban diciendo van a bendecir a más personas. Y eso es lo que mencionaba ahorita, que fluirían ríos de agua viva. O sea, es algo que tiene que fluir. Por eso usamos las redes sociales, porque la palabra tiene que llegar a las personas. Algo muy importante hablando de las redes sociales, tenemos que meter más contenido de este. Sí. Porque a veces yo veo que entramos y empezamos a ver contenido y es a scrollear, se le dice scrollear. Sí, bueno, y el contenido nada edificante, la verdad, nada edificante. Ya al principio, ya cuando ya tienes tus gustos, ¿verdad? Es lo que hace el algoritmo. El algoritmo, pues ya te empiezan a salir cosas buenas, ¿verdad? Empiezas a ver, me gusta mucho seguir cierta gente, ¿verdad? Que pastores principalmente, son cortos, te dicen temas de la Biblia sobre algo en específico, y eso es lo que tú te alimentas. Pero te imaginas que te quedes ahí, que te salga uno de repente, y a veces salen cosas que mencionan, ni siquiera... No, y es que a pesar de eso, a pesar de que el algoritmo está predestinado, por ejemplo, bueno, más bien está codificado para ciertos gustos, que por ejemplo, el algoritmo sabe perfectamente qué gustos tenemos ya. Sí. Y a pesar de eso, se escapan videos que pues uno dice, ay, cosas que bárbaro, que a veces salen. Y pues lo que hacemos es que le deslizamos nuestro dedo. Pero fíjense, hay algo que les quería platicar a todos. Cuando yo empecé a crear contenido, hermano, yo empecé a crear contenido como desde abril. Pero poco a poco mi contenido me fue intensificando poco a poco. Pero ¿por qué empecé a crear contenido? Porque sentí un llamado. Yo sentí que en la iglesia, como en la iglesia, Dios me empezaba a hablar y me decía, es que yo te escogí para un propósito. Yo sentía como Dios me hablaba a mí y me decía, es que te escogí para un propósito. Y cuando yo empecé a crear contenido, hermano, en mi mente empezó a haber una lucha espiritual fuerte donde llegaban pensamientos a mi vida donde decía, ¿para qué grabas? ¿Quién te va a escuchar? A nadie le va a importar lo que tú digas. Y a pesar de todo eso pensamientos que bombardeaban mi mente, yo decidí crear contenido. Y ahorita nos encontramos pues haciendo un podcast a través de esto y pues no sé ustedes qué piensan, amigos de las redes sociales, pues estamos hablando acerca de esos temas. ¿Y qué piensa del comentario que le hacemos? Pues entonces, insisto, sí es importante, ¿verdad? Bombardear ahora sí de contenido que edifique. Que edifique las vidas. Edifique las vidas. Necesitamos, porque el mundo trata, ahora sí como dices, deshumanizarnos. Sí. Quiere hacer con nosotros lo que le plazca, quiere quitarnos, ¿verdad? Y es esperanza de vida. Y es que fíjese que sí hay una deshumanización muy tremenda en las redes sociales. Mire, porque yo analizaba también... Ahí les va a todos, algo que nunca había hablado en redes sociales es sobre esto. Que yo me acuerdo que estaba viendo ciertos videos y cómo la moral de los cristianos ha bajado. Y eso es algo que me duele decirlo, pero la moral de muchos cristianos ha bajado gravemente. ¿En qué manera? Van a decir, ay Manuel, qué exagerado eres con lo que estás diciendo. Pero ¿por qué voy a decir esto? Porque yo una vez miraba un meme, hermano, que decía esto. Mire, era una ferretería, estaba cerrada la ferretería, tenía ¿cómo se le llama la cortina cerrada,
pero el de la ferretería se le olvidó las escobas y todo eso que vende. Y dice el meme de la canción, Señor, me has mirado a los ojos. Pero cuando yo miré ese meme y miré que muchos cristianos estaban riendo de eso, de repente empecé a sentir en mi interior como Dios me empezaba a decir, ¿te fijas de lo que se están riendo? Y yo me contristé tanto con esto porque yo dije dentro de mí, es que sí es cierto, dije, ¿por qué usan algo santo para burlarse de algo? Por ejemplo, en el caso pues que dice Éxodo en el libro de no robarás. Y fue esta iniciativa en la cual yo dije, bueno, pues algo podemos hacer por esta sociedad. Podemos empezar a crear contenido que edifique las vidas, que edifique a las personas. No lo hacemos de una manera tan profesional como quisiéramos, pero pues vamos en el camino. No, así empieza. Entonces, me tocó eso y pues es algo que tocó y yo creo que se puede hacer un cambio, hermano. No, sí. ¿Usted qué piensa? Tenemos que hacer nuestra parte. De lo demás el Señor se encarga. Se va a encargar el Señor y sí, o sea, todo esto, hay muchas cosas que se pueden cambiar, pero tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, ánimo a todos los que nos están escuchando. El día de hoy estuvo con nosotros el pastor Obed Cortés. Y antes de que terminemos este podcast, hermano, ¿qué le parece si nos guía en una oración para todo aquel que no conoce a nuestro Señor Jesucristo? Si tu amigo no, de casualidad estuviste viendo este podcast o no has entregado tu vida al Señor aún, me gustaría que hicieras una oración con nosotros y me gustaría que repitieras unas palabras. ¿Qué les parece, hermano? Si nos guía en una oración. Hacemos una corta oración de darle la oportunidad. Yo siempre digo, prueba al Señor. Yo le digo, a lo mejor tú quieres, no tienes las fuerzas, bueno, déjale al Señor, simplemente dilo. Es como cuando uno pide, ¿verdad? Bueno, oye, me das. A lo mejor no, a veces no traigo dinero, pero el pedir, ¿verdad? El pedir no nos hace daño. No hace daño. En este caso yo les digo, bueno, si dale la oportunidad al Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué hablamos de Jesucristo? Ahorita el mundo menciona a Dios, no hay ningún problema. Mencionas a Jesucristo, hay problemas. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque Jesucristo es el camino al Padre. Jesucristo Amén. Es el camino que nos acerca a Dios. Y dice su palabra que en el nombre de Jesucristo hay poder. Amén, gloria a Dios. Y ese nombre es sobre todo nombre. Y tiene el poder para cambiar tu vida, para que podamos, y aunque ya le conozcas, si ya le conoces con mayor razón, la palabra del Señor nos reta, ¿verdad? Nos desafía a que vivamos como Él vivió. Amén. Que seamos discípulos de Cristo. De Jesucristo. Que le sigamos. Así como aquellos 12 hombres le empezaron a seguir y empezaron a predicar, porque la palabra nos llegó gracias a esos 12 hombres. Empezó con este movimiento nacional e internacional, empezó con 12 hombres. Y es gracias a ellos que tenemos hoy esto. Y el Señor Jesús, ¿verdad? Seas alguien que apenas le conoce o alguien que tiene muchos años, tal vez también puede ser así. Hay quienes ya tenemos 15, 20 años y no hemos decidido a entregar nuestra vida plenamente a Cristo. Porque entregar la vida a Cristo, hermano, amigo, no es solamente aceptarlo como Salvador. Lo hemos dicho. A veces que queremos ser salvos, pero no es ser solamente salvos, aceptarlo como Señor. Quiere decir, como dueño de nuestras vidas. Amén. Y cuando Él sea dueño de nuestra vida, Él te va a dar lo mejor, lo que necesitas. Yo lo comparo así como cuando trabajas en una empresa, que te dan las mejores herramientas para el trabajo. ¿Qué ocupas? No, pues necesito para ir a tal lugar, a tal ciudad, necesito tal vehículo, o necesito tal herramienta, o necesito esto. Bueno, lo que vas ocupando, sin importar lo que cueste, se te va a dar. Bueno, el Señor Jesucristo hace lo mismo. ¿Qué vas ocupando? Claro, para la obra de Él, hay que recordar. Porque en la empresa nos dan todo lo que ocupamos para desarrollar nuestro trabajo. Con un fin específico. Bueno, el Señor de la misma manera, lo que ocupas para su obra, dice su palabra, que lo pidamos en el nombre de Jesús. O sea, que lo pidamos para Él. Oye, Señor, ocupo esto, Señor, es para ti, pero que sea para Él y nos lo va a dar. Amén. Entonces, oramos, hermano. Oramos en nombre de Cristo. Eterno Dios, Padre nuestro, Señor de gloria, estamos delante de ti, Señor, presentando, Señor, en esta hora la vida, Señor, de aquella persona, Señor, que está escuchando este mensaje. Sin importar quién sea, Padre, cómo se encuentre, Señor, tú le conoces. Permite que esta persona pueda encontrarse contigo. Tú